Es la potencia aparente. La potencia aparente es igual a la tensión medida por la corriente medida. Y con eso tenemos una potencia aparente igual a 105,4 veas. Ok, entonces levantamos aquí 105,4 veas. Bueno, como vemos ahí, la potencia aparente depende de un producto, del producto de la tensión y la corriente. Entonces tenemos, bueno, como hemos visto durante el curso, que la propagación de la incertidumbre depende pues, de la operación también que estemos realizando. Para este caso, la incertidumbre en la potencia aparente es igual a la derivada de la potencia aparente con respecto a la tensión medida, evaluado en la tensión medida y la corriente medida por la incertidumbre de la tensión medida. Eso más la derivada de la potencia aparente medida con relación a la corriente medida, evaluados en la tensión medida y la corriente medida por el delta o por la incertidumbre de nuestra corriente medida. Estos son los datos que ya tenemos aquí. Por simplicidad yo hago esto por partes no el método, sino aparte tomo los términos. Para mí este sería el primer término y este sería el segundo término. Entonces, para el primer término tenemos que la derivada de la potencia aparente medida con respecto a la tensión esto sería igual a la derivada del producto, pero en función de Bm. Esto es el mismo método de derivadas parciales, una derivada parcial con respecto a esta variable. Entonces tenemos que es la tensión medida por la corriente medida, primero derivado, más la tensión medida por la corriente medida, el segundo derivado. Es igual, como estamos derivando con respecto a la tensión medida, pues esta derivada se va a 1, con lo cual el producto aquí es igual al valor de la corriente medida, y aquí la corriente medida sería una constante, esto es 0, con eso todo este valor se va a 0, y aquí lo que tenemos es sencillamente el valor de la corriente medida, que es 0,874 amperios. Y ahora para el segundo término, con el mismo procedimiento, es la derivada de la potencia aparente medida, esta vez con relación a la corriente medida. Es igual a, bueno, tenemos la misma operación por M. Pero nos damos cuenta que en este caso, como nuestra variable a valor es IM, entonces en este caso IM, aquí al derivar una constante hacemos lo mismo aquí, derivar una constante tenemos 0, todo este término se nos va a 0, y aquí este término al derivar la variable tenemos 1, con lo cual aquí tenemos el valor de la tensión medida, que es 120,6 voltios. Con estos valores reemplazamos en la primera ecuación planteada. Entonces tenemos que nuestro delta de la potencia aparente medida
es igual a 0,874 amperios por el delta de la tensión medida, que es 0,3 voltios, más nuestro segundo término, que es 120,6 voltios, por el delta de nuestra corriente medida, que es 0,016 amperios. Con eso tenemos que el arrastre en la incertidumbre de nuestra potencia aparente, es igual a 2,19 veas. 2,19 veas. Y con ello vamos a tener una potencia medida máxima igual a 107,59 veas y una potencia medida aparente mínima igual a 103,21 veas. Que estos datos, como dije ya al principio del ejercicio, los vamos a tomar junto con el ángulo de que nos dio con las señales del osciloscopio para realizar nuestro triángulo de Bueno, potencias. ya en un análisis final, entonces lo que tenemos aquí son los datos obtenidos en la fase 1, los datos obtenidos en la fase 2, los datos obtenidos en la fase 3 y los valores convencionalmente verdaderos. Y bueno, entonces los datos obtenidos en la fase 1 comparándolos con la fase 2, la fase 1 nos acordamos que es el osciloscopio, la fase 2 es el batímetro. Contrariamente a lo que pues yo pensaba al inicio, por lo menos al inicio del curso, de que un equipo digital pues era superior en sus resultados a un equipo análogo, pues haciendo el cálculo vemos que no es, pues eso no es tan cierto, ¿no? Aquí tenemos un error relativo, un error absoluto de menos 10,53, pues eso es mucho, y un error relativo de 9,74%, que es muy superior a lo que estamos buscando, que como se dijo durante el curso, pues lo ideal es tenerlo máximo al 1%, pero pues entre el 1 y el 2% se considera aceptable. Vemos que esos datos de aceptable nos los da el batímetro con sus resultados. Luego, ya a manera de finalizar nuestro análisis y a modo teórico, pues como se dijo al principio, combinamos el ángulo que obtuvimos en la fase 1 con la medida de la potencia aparente que obtuvimos con el voltímetro y el amperímetro, y para comparar los triángulos de potencia, el triángulo de potencia en cada fase. Bueno, en cada fase no, triángulo de potencia teórico que sería de una fase. Entonces vemos que con los valores convencionalmente verdaderos tenemos este triángulo de potencia, y con los valores tomados medidos tenemos este triángulo de potencia. Para esos triángulos de potencia hemos calculado el error, y aunque es más bajo que el que nos dio en la fase 1, igual sigue siendo alto. Otra cosa que decir para finalizar es que estos errores también se pueden deber a que, bueno, en teoría, la corriente por el neutro, cuando tenemos un sistema balanceado, la corriente por el neutro es cero, que de hecho por eso podemos tener neutro o no tenerlo. Pero luego midiendo, como se ve en la imagen, con la pinza, vemos que esta corriente es de 30 miliamperios. Y 30 miliamperios en relación a la corriente total, que son 939 miliamperios, pues es un 3% de error, o un 3% de error en esa medida de corriente, que pues tendría que ser cero. ¿Qué pasa con esa corriente? Pues esa corriente
Bueno, los datos que tenemos aquí, bueno, son buenos datos debido a que teníamos el neutro. Si no hubiéramos tenido el neutro, pues esas corrientes se hubieran repartido en las fases y los valores hubieran sido seguramente más alejados a los valores convencionalmente verdaderos. Para concluir, también decimos en este error absoluto que nos da un valor negativo, pues realmente lo que nosotros tomamos ahí, sea el valor positivo o negativo, siempre lo que tomamos es el valor absoluto de la medida. Lo mismo para el error relativo. Y eso depende, el signo de esos errores pues también depende si estamos haciendo análisis con tensión o si estamos haciendo análisis con corriente. Bueno, otra conclusión a la que también llegamos a lo largo del curso es que es muy importante tener en cuenta los manuales de cada equipo. Con los manuales de cada equipo es donde realmente sabemos pues con qué exactitud o qué tipo de incertidumbre tenemos con respecto a la medida que nosotros tenemos.